Bendiciones, hermanas y hermanos, que Dios les bendiga. Este es su servidor, el pastor Alberto Guzmán. Continuamos aprendiendo de nuestra historia de Éxodo capítulo 14. El tema del día de hoy es la salvación de Dios. En Éxodo capítulo 14 encontramos nosotros la historia del pueblo de Israel que estaba huyendo realmente de Egipto. Ya ellos habían salido de Egipto y en ese momento Faraón, que se había quedado en Egipto, cambia su mente, cambia su corazón. Los israelitas salieron de noche después de una secuencia de 10 plagas que Dios intervino milagrosamente para que Faraón dejara ir al pueblo de Israel. Faraón a duras penas deja ir al pueblo de Israel, pero cambia de mente, se arrepiente y dice: ¿cómo es posible que yo haya dejado ir a estos esclavos, a estas personas? De ninguna manera. Faraón se prepara, organiza su ejército y sale en busca del pueblo de Dios para de una manera violenta traerlos nuevamente a Egipto y continuar con el cautiverio, teniéndolo en su dominio ahí como esclavos. El pueblo de Israel estaba realmente perdidos, entre comillas, estaban literalmente, humanamente perdidos. En su ida, en su huida, ellos habían llegado, escuche bien, a un lugar donde tenían el Mar Rojo delante. Y detrás tenía al pueblo de los egipcios, al ejército de Faraón, que venía no solamente con toda su furia, sino también con carros de caballo. Venían un hombre sumamente cruel y ahora estaba realmente frustrado. Recuérdense, la muerte de los primogénitos fue la última plaga y Faraón había pagado un precio muy, pero muy alto por no dejar ir al pueblo de Dios. Y estaba dispuesto a seguir pagando ese precio. Pues entonces ahora viene en contra realmente del pueblo de Israel. Es ahí donde el pueblo de Israel, escuche bien, literalmente están entre la espada y la pared. Literalmente. Al frente tenían el Mar Rojo, estaban en un desierto y detrás tenía a Faraón, que venía con toda su furia en su búsqueda. En ese momento es el momento culminante de esta historia, porque ahora aquí el lector se pregunta: bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Será el fin? Si dejan a Faraón con su voluntad, pues va a ser el fin del pueblo de Dios. Lógicamente no fue el fin, el pueblo de Israel continúa, aún hasta nuestros días. Luego entonces algo sucedió aquí, cuando la historia alcanza su clímax, a su momento más culminante. ¿Qué es lo que sucedió? Que el pueblo de Israel clamó a Dios por ayuda. El pueblo de Israel clama a Dios por ayuda. Y esto fue lo que cambió la historia en ese momento, cuando ellos clamaron a Dios por ayuda. Ahora, fíjense aquí lo que Moisés nos dice, qué sucedió cuando el pueblo de Israel clamó a Dios por ayuda. Le dice así Moisés: y Moisés dijo al pueblo, Éxodo 14, 13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Notemos aquí dos cosas. Lo que Dios va a hacer, le pone nombre y el apellido, lo define. ¿Y quién es el que lo va a hacer? Dice aquí la salvación, literalmente. El pueblo de Israel, en ese momento tan crítico de su historia, no necesitaba ningún otro tipo de milagro de Dios. Ese no era un momento para reflexión, no era un momento para una sanidad, no era un momento para una provisión milagrosa de dinero, de nada que ellos pudieran recibir. En ese momento la situación exigía simplemente y literalmente una salvación. Lo que demandaba la condición, escuche bien, del pueblo de Israel en ese momento crítico de su existencia era una salvación, porque ellos estaban ya camino realmente a la perdición. Estaban perdidos, ellos lo sabían. Lo único que su perdición no se había consumado todavía, porque los egipcios no los habían alcanzado, pero ya ellos estaban perdidos. Militarmente, humanamente, estaban perdidos. Escuche bien, esta historia de Éxodo capítulo 14 tiene una gran enseñanza, no solamente para el pueblo de Israel, que les sirve como memoria de lo que Dios hizo con ellos, sino que hay aquí una gran enseñanza para cada hombre y mujer, para cada ser humano. La Biblia nos describe a cada uno de nosotros que estamos literalmente perdidos, que estamos lejos de Dios y que estamos cargados con todas nuestras faltas y con todos nuestros pecados. Y si alguien cree que no tiene falta y no tiene pecado, déjame decirle que la arrogancia y la soberbia
realmente es un pecado grande en nuestras vidas. Así que todo ser humano, la Biblia nos describe como que somos personas que estamos realmente perdidos existencialmente. Estamos tan perdidos que a veces no nos damos cuenta. Ahora, nuestra perdición no se ha consumado. Cuando nosotros partemos de este mundo, dice que lo único que nos queda realmente es el juicio por nuestros pecados. Luego entonces, cada ser humano en este mundo está viviendo su hora crítica, está viviendo su momento culminante en su historia. Así es como la Biblia lo define. Y luego entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros en estos momentos? Bueno, no necesitamos un milagro más. No necesitamos una sanidad más. No quiere decir que si Dios nos quiere bendecir, nos quiere sanar, como dice el dicho, al que Dios se lo dio, pues que el Espíritu Santo se lo bendiga. No hay nada malo con eso. Pero lo que más necesita el hombre en estos momentos, especialmente aquel que no tiene vida eterna, es el perdón de nuestros pecados. A esto es lo que la Biblia llama salvación. Escuche bien, Dios tiene algo poderoso y único que solamente Él nos puede ofrecer, y es la salvación de nuestros pecados, la salvación del juicio de Dios, de todas estas cosas. Hay uno solo que nos puede salvar, y ese es Dios mismo. Luego entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Igualmente como los israelitas en esta historia, tenemos nosotros que clamar al Señor y pedirle al Señor: Señor, ayúdame, mis pecados me abruman. Realmente mis pecados me tienen aprisionado, porque realmente así como estaba el pueblo de Israel allá en Egipto, con el faraón y su ejército, simbolizaba y representaba el reino de maldad. Pues realmente el único que puede librarnos y ayudarnos en la historia de nuestra vida es Dios mismo. Y Dios no solamente está dispuesto en ayudar, en salvarnos, sino que realmente Él quiere salvarnos a nosotros. Pero nosotros tenemos que pedírselo al Señor, tenemos que clamar a Él, pedirle a Él que nos ayude. Dice la Biblia: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Desde luego, no solamente decir de bocas para afuera, sino se trata de realmente de corazón, de pedirle a Dios: Señor, yo me doy cuenta que estoy perdido en un mar de pecado y que solamente tú eres el único que me puedes ayudar. Y en esta hora, como dice aquí Moisés, y verás la salvación que Dios hará hoy con vosotros. Querido amigo, querida amiga, ¿le ha pedido usted perdón a Dios por sus pecados? ¿Ha clamado usted realmente a Él? No importa lo que hayamos hecho. Lo importante es que la gracia de Dios es más grande que todos nuestros pecados. Si usted realmente en esta hora le pide al Señor de corazón que usted se arrepiente y que usted realmente quiere reconciliarse con Él, la palabra del Señor nos dice que Dios nos ha provisto un mar rojo abierto para que nosotros pasemos por Él. Ese es el Calvario, la cruz de Jesucristo. Es en Jesucristo, el Hijo de Dios, en esa sangre derramada, cuando y donde se abre el camino para que el pueblo de Dios pueda pasar por medio de esa cruz y de ese cuerpo ensangrentado, podamos nosotros pasar a la presencia del Señor y siempre tener comunión con Él. Al final, los pecados nuestros siempre hay alguien que va a pagar por ellos. En este caso, no seremos nosotros, gloria a Dios, es el Hijo de Dios. Él es nuestro sustituto. El plan de Dios para nuestros pecados es su Hijo Jesucristo. Pero todo comienza cuando nosotros nos damos cuenta y clamamos al Señor y le pedimos al Señor perdón, que nos ayude, que nos libere, que nos salve. Realmente esa es la palabra, que Dios nos salve de nosotros mismos y de nuestros mismos pecados. La buena noticia es que Dios está dispuesto. La decisión es suya. Que Dios te bendiga.